El día de hoy te quiero mostrar mi T66 Bobcat. Este Bobcat lo compré hace 3 días, me costó $95,000 y te lo voy a mostrar. Mi nombre es Juan Carlos, soy contratista en el norte de California por los pasados 20 años y quiero mostrarte un poquito de este Bobcat. Como puedes ver, tiene una cabina encerrada, aire acondicionado, frío y caliente. Tiene 74 caballos de fuerza, pesa aproximadamente 10,000 libras. Tiene estos conectores para la fácil instalación de tus aparatos. Ahora Bobcat, en este modelo, uso esto que automáticamente puedes desconectar tus attachments con solamente presionar un botón adentro en la cabina. Después te voy a mostrar. Así que para el chofer que está usando esta máquina, ya no tiene que bajar, desconectar los seguros para poder remover la cubeta y poner otra conexión, sino que ahora desde dentro de la cabina lo puede hacer muy cómodamente. El alcance de este Bobcat es, creo que es como unos 10 pies o quizás un poquito más de altura. Como ya les mencioné, esta máquina me costó $95,000. Está completamente nueva y dentro del paquete que venía en esta modelo tenemos los cristales, y si notan aquí en este cristal está este metal que es una protección. Los demás modelos tienen esa protección, todo esta área cubierto, pero este modelo en particular no lo trae para permitir más visibilidad. Esta ventana se abre, si la puedes recorrer y abrir. También tenemos estas luces en el exterior para cuando estás trabajando de noche y luces en la parte de enfrente. Por supuesto también tiene luces en la parte trasera. Ahora vamos a verlo. Aquí están. Y otra cosa que me gustó mucho de esta unidad es que tiene una cámara que automáticamente se conecta cuando vas en reversa, y en la pantalla que tiene en la cabina, aunque no vayas de reversa, puedes activar la cámara y ver lo que está sucediendo atrás. Como ya les mencioné, soy contratista en California, en particular en el norte de California. Aunque mi negocio me permitiría hacer trabajo en cualquier parte de California, me limito a hacer trabajo aproximadamente 50 millas en un radio de 50 millas del lugar en donde vivo. Así que estoy muy cerca de San Francisco y trabajamos en esta parte del norte de California. Muy bien, ya estamos aquí adentro. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra pantalla. Esta pantalla es de 7 pulgadas. Había dos opciones, una de 5 pulgadas. Este modelo trae la de 7, que me gusta mucho porque tienes un poquito más de visibilidad. Aquí hay unos controles para encenderlo, apagarlo, para desbloquear el sistema. Antes de usarlo vas a empujar este botón. Aquí lo pones en parking para que es como un freno de mano. Tu auxiliar, tus luces. Aquí puedes escoger cómo lo quieres manejar. Nosotros lo usamos en ISO, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Son estos controles que están aquí. Y en la mano izquierda tenemos otra serie de botones. Este controla nuestro wiper, que este cristal que es como un windshield, limpia ese vidrio, ese wiper. También tiene para chorrear agua en el wiper y te pueda remover el polvo. Estos de aquí no tienen ninguna función, no está conectado. Esto de aquí tampoco está conectado a esta unidad. Estas son opciones en otros modelos, pero en esta no se usa. Ahora, estos dos botones de aquí son precisamente
esos seguros de la cubeta. Lo voy a encender en unos minutos y van a ver cómo puedo desconectar esa cubeta sin necesidad de bajarme de mi unidad. Así que vamos a cerrar esta puerta un poco más fuerte. Ahí está. Ahora hacemos clic en este botón. Y ahora que está encendido, una cosa que es nueva en estas máquinas, en comparación con las que he tenido antes, es que podemos instalar en lugar de llave, usamos un código para encender nuestro motor. Así que voy a encender el motor. Ahora que ya tengo la clave puesta en el sistema, solo tengo que tocar esta flecha y aparece este screen. Quiero regresar ahí. Y ahora voy a presionar nuevamente el botón de encendido. Lo dejas un poquito presionado, no solo presiones, sino lo dejas un poquito presionado. Y ahí ya encendió. Aquí arriba tenemos nuestros controles del aire acondicionado, que como es una cabina encerrada, pues en realidad es muy bueno tener esos controles para que tengas aire frío y aire caliente. Como ya les mencioné, las ventanas se pueden abrir. Ahí está. Y ahí está asegurado para que no se recorra. Levantas aquí y cierras otra vez. Entonces esta máquina solo la hemos tenido por 3 días, pero ya con anterioridad he manejado muchas máquinas muy similares, la mayoría de la marca Bobcat, pero también he usado otras marcas como Caterpillar, John Deere y algo otras que ni recuerdo en este momento. Entonces, antes de que pueda funcionar tu máquina, tenemos que presionar este botón que desactiva los seguros. Así que voy a presionarlo. Ahí está. Como pueden ver ahora, ya se puede utilizar la máquina. Puedes ir hacia donde quieras ir. Y miren, cuando voy de reversa, se activa la cámara. Ok, cuando voy hacia adelante, se desactiva. Entonces, muy similar a un vehículo, cuando estás manejando hacia atrás, la reversa activa tu cámara. Pero si digamos ya vas hacia adelante y aún así quieres continuar viendo hacia atrás, lo único que tienes que hacer es presionar este botón y aunque sigas avanzando en otra dirección, podrás continuar viendo qué está pasando en la parte trasera de tu máquina. Entonces, como pueden ver, también cuando alguien está usando esta máquina, esta tiene la capacidad de que tengas hasta 4 usuarios y cada usuario puede tener su propio código. Entonces tú puedes ver cuántas horas la trabajó cada uno de tus trabajadores. También si la máquina fue usada mal y alguien fue negligente con la herramienta, tú puedes ver quién estaba usando la máquina cuando haya sucedido algo que dañó algo, o inclusive si la máquina se dañó, puedes averiguar quién fue el chofer que la estaba usando en ese momento, porque su código queda grabado en el sistema de la persona que estaba usando y cuánto tiempo la usó y qué fecha la usó y etcétera, etcétera. Entonces es algo que me encantó bastante de esta máquina, que puedes tener un poquito más de control y también puedes transmitir esta información a tus trabajadores para que sean más conscientes de lo que está haciendo y que sepan que no, si algo malo sale, algo malo pasa, no podrán culpar a otras personas, sino que ellos tienen que asumir responsabilidad por el uso de la máquina. Ahora vamos a ver aquí el botón del que estábamos hablando hace un minuto, de cómo puedes remover esos attachments sin bajarte de la unidad, ¿ok? Entonces, fíjense bien a los seguros de la cubeta. Estoy presionando el botón y ahí lo vemos que se levanta uno, ahí se levanta el otro.
Y ahora lo único que tengo que hacer es ahí está, ya me desconecté, ¿cierto? Ahora puedo ir otra vez, ahí está. Conectamos la cubeta, nos aseguramos que esté bien puesta, y ahora voy a presionar el botón que baja esos seguros, ¿okay? Que es este que está aquí. Lo presiono y miren allá afuera. Esto me parece algo súper excelente. Si eres una persona que ya usa estas máquinas en tu trabajo, en el día a día, te darás cuenta de que muchas veces tienes que estar cambiando de cubetas o de attachments, y el estarse bajando y subiendo es algo que pues a la larga te cansa y es un poco fastidioso, pero el simple hecho de que ya ahora ya no necesitas hacer eso y puedes hacerlo con simplemente tocar esos dos botones, me parece algo excelente y que verdaderamente vale la pena cuando estás pensando en comprar algo que piensas usar y que piensas mantener en tu fleet de tu compañía o de tu uso personal, si es que tienes uso para una máquina así. Ahora hablemos un poquito de los controles. Esto se le llama joystick. El joystick, con la mano derecha controlas lo que es la cubeta. Mira, con la mano derecha, si lo mueves hacia arriba, el brazo empieza a ir hacia arriba. Si empujas hacia abajo, el brazo va hacia abajo. Si mueves hacia la izquierda, primero voy a ir arriba, ahora muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, la cubeta descarga, ¿cierto? Si mueves hacia la izquierda, la cubeta carga. Entonces con una sola mano mueves el brazo hacia arriba y hacia abajo, y a la misma vez puedes mover la cubeta para cargar y descargar. Con el brazo izquierdo, esta es tu dirección. Aquí vas hacia adelante, lo jalas hacia atrás, tu máquina va hacia atrás, volteas a la derecha, tu máquina voltea a la derecha, hacia atrás mientras estás volteando. Ahora hacia la izquierda, solo giras a la izquierda, hacia atrás, hacia la izquierda, y aquí está muy bien. Pero cuando usamos nuestro primero máquina que tenía el joystick, de verdad que fue algo que a mí me encantó, y que ahora, de hecho, cuando iba a comprar esta máquina me ofrecían una máquina que tenía el sistema estándar, y preferí no usarlo. Preferí no usar el sistema estándar porque me gusta más el joystick. Es mucho más suave en tus rodillas. Si vas a estar sentado en esta unidad por 8 horas al día o más, el joystick a la larga, a través de los años, va a ser mucho más fácil en tus rodillas y no vas a experimentar dolor en tus rodillas. Entonces, de verdad que sí, me gusta más este sistema. Si estás pensando comprar uno, también te lo recomiendo. Muchas personas que están acostumbrados al sistema viejo tienen miedo que no se van a acostumbrar al nuevo, pero créeme, si sabes manejar un vehículo estándar o esto, cambiar de usar el estándar a usar el joystick va a ser muy fácil. No te tomaría mucho tiempo. Si ya eres un driver experto, no te tomaría mucho tiempo aprenderlo. Pero en fin, esa nada más es mi opinión. Aquí llevamos ya unos cuantos minutos en la cabina y ya está fresco, ya no tengo calor. Al principio que entré sí sentía calor, ya el aire acondicionado está trabajando muy bien, y después de como 10 minutos dejé de sentir calor. Y miren, ahí está esa estructura donde mis hijos a veces vienen y juegan ahí, y la cámara la veo muy bien para no chocar con ella. ¿Ok? Y pues hasta ahorita solamente la he tenido por 3 días esta máquina. No es nada
como muy nuevo para mí porque he usado máquinas como estas por más de 25 años. Ahora la pregunta es $95,000. ¿Vale la pena? Si hubiera comprado la misma versión que no tuviera la cabina encerrada, que no tuviera aire acondicionado y algunas de las otras cositas que ya les enseñé, creo que me hubiera ahorrado pienso que $20,000 si hubiera comprado el modelo más básico. Y a pesar de que yo no voy a usar esta máquina todos los días, a pesar de eso preferí gastar $20,000 más y tener estas comodidades. Porque esta máquina la puedes usar llueva o truene, tú puedes estar trabajando aquí. Si hace calor, no hay problema, tienes aire acondicionado. Si hace frío, también no hay problema. Entonces, lo que busco es un poquito esa comodidad, pero más allá de la comodidad, lo que yo necesito y lo que busco es poder ejecutar mi trabajo cuando es necesario. Que una lluvia no me limite a no trabajar, o si está muy caliente, muchas veces los trabajadores que trabajan afuera con pico y pala, tenemos que enviarlos a casa porque está tan caliente que no pueden estar trabajando. La persona que opera esta máquina puede estar trabajando aquí adentro, porque aquí está muy cómodo. Entonces, para mí fue una gran inversión. Y de los $95,000, en realidad yo no estoy preocupado, porque lo que me preocupa a mí es no cuánto dinero me costó, sino cuánto dinero me va a hacer ganar. Esta máquina me va a dar ganar mucho más de $95,000. Y es precisamente lo que quiero. No solamente, no me interesa mucho ganar dinero, pero sí me interesa el poder hacer mi trabajo de una manera eficiente, de una manera que me permita hacerlo a tiempo, dentro del tiempo que programé. Me gusta terminar mis trabajos. Entonces, si estás pensando comprar algo así, esta sería una muy buena opción. Ahora voy a salir un poco de la cabina y te muestro aquí cómo apagar la máquina. Solo presionas el botón de Start y se apaga. Quitas el seguro enfrente de ti. Como puedes ver, esta máquina está genial. Esta cubeta es un poquito más grande que el tamaño de la máquina. Si ves, pasa para el lado como me imagino que son unas 3 o 4 pulgadas de cada lado. Cuando estamos cargando o solo acarreando materiales, queremos que nuestra cubeta esté lo más grande posible. Y así podemos poner materiales muy rápido, más rápido, aunque parece ser que no es mucho, pero 4 pulgadas a cada lado te da más capacidad para mover tu material. Cuando estás escarbando es un poquito diferente y normalmente nuestra cubeta es más pequeña. La cubeta solo llega hasta donde llega el track de la banda, perdón, la banda de la máquina. Entonces, así cuando estás escarbando, tu cubeta es muy eficiente, porque si estás escarbando quieres asegurarte, además de que la cubeta tiene picos aquí enfrente, quieres asegurarte que tienes la suficiente tracción para poder entrar y salir. Cuando primero empecé con mi negocio, me era un sueño comprar una máquina así. Ahora ya he tenido muchísimas máquinas así. Y no dudaría en comprar cualquier otro equipo que yo necesite para mi negocio. Porque si inviertes en tu negocio, es una de las mejores maneras que vas a lograr el éxito, invirtiendo en tu negocio en herramienta que es confiable, con la que puedes hacer el trabajo y que te da a ganar dinero. Como mínimo necesito ganar $1,000 por cada día que está en un trabajo. ¿Y de dónde saco la idea de los $1,000? Es porque si la máquina es tuya, si no fuera tuya la máquina y tuvieras que ir y rentar una a la tienda, te costaría aproximadamente $750 a $950 por un día, una vez que incluyes los impuestos que se pagan en California y también cuando incluyes la insurance que tienes que comprar en caso de que se descomponga tu máquina
entonces tú no pagarías nada, la insurance te cobra. Entonces estas compañías que rentan maquinaria no solo ganan dinero de, de rentarte la maquinaria, sino que también te están cobrando por la insurance, y lo cual yo siempre que rento una máquina, siempre consigo o le compro insurance, porque no quiero tener esa responsabilidad de que si algo se descompone en mis manos, entonces potencialmente podría pagar miles de dólares. Y cuando pago la aseguranza, pues si se descompone ya está cubierto. Entonces, como puedes ver, si tan solo rentarla del lugar donde rentan herramientas te costaría entre 750 y 950 dólares. Entonces, cuando yo uso esta máquina para un cliente, necesito por lo menos ganar $1000. Si estoy usando un chofer, es en adición a lo que le tengo que pagar el chofer. Eso no incluye el chofer, eso no incluye el combustible que uso. Cuando rentas una máquina también tienes que tener tu medio de transporte, porque si no tienes tu medio de transporte, entonces tienes que pagar porque te la lleven a tu domicilio y es un cargo adicional. O tienes que rentar una traila que se conecta a tu camioneta. Y si no tienes camioneta, imagínate, tienes que rentar camioneta, traila y un Bobcat, ya estarías hablando de $1500 al día. Entonces nosotros tenemos todas esas cosas, no necesitamos rentarlas porque ya son de nosotros. Y como te digo, por lo menos necesito ganar $1000 por día en cada trabajo que la estoy usando. Ahora, a veces porque la máquina es de nosotros y ya no estamos pagando renta, muchas veces las máquinas están innecesariamente en los trabajos por más días de las que necesitamos. Y es un lujo que nos podemos dar cuando eres dueño de tu máquina. Cuando no eres dueño de tu máquina, no es un lujo que te puedes dar. Porque si tú llevas la máquina y solo diste un presupuesto para usarlo un día o 2 días de la semana, tú tienes que darte prisa a terminar tu proyecto y regresar la máquina lo más pronto posible. Porque el lugar donde las rentas te seguirá cobrando, aunque tú no la estés usando en tu trabajo. Entonces, cuando la máquina es tuya, no tienes tanto esa prisa. La puedes dejar en el trabajo, enfocarte en otras cosas que necesitas hacer, manejar tu día más eficiente o tu semana más eficiente, y no tienes que parar de hacer lo que estás haciendo solo para ir a regresar la máquina para que no te cobren más dinero. Entonces, la meta para mí es ser dueño de algo así. Ya no tengo la prisa ni la necesidad de irlo a rentar, pero sí estoy cobrando cada vez que la tengo que usar para un cliente. Cuando doy mi presupuesto, todo esto va integrado en el estimado. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarme de que voy a poder pagar esta unidad. Y como les digo, muchas veces podría ganar más de $1000. No estoy diciendo que $1000 es lo máximo que gano. $1000 es lo mínimo que gano. Espero que este video les haya gustado. Si estás pensando en comprarte una máquina, esta me ha gustado bastante por las cosas que ya les mencioné. Bobcat tiene muchos tamaños. De hecho, yo tengo varias unidades Bobcats, entre ellos un S70, un MT100, que es es muy similar a esto que ven aquí, pero es mucho más pequeño, es solamente de 3 pies de ancho y cabe en casi cualquier lugar, por muy reducido que esté. Y también tengo una excavadora, y la excavadora tengo también varios attachments para hacer hoyos, para quebrar cemento, para escarbar. Entonces Bobcat tiene diferentes unidades que tú puedes escoger, y lo que te recomiendo es que si un día tienes oportunidad y piensas seriamente comprar una máquina de estas, sí te recomiendo que primero rentes una, o si tienes un amigo que tenga una, que te la deje usar para que veas cómo se maneja, también el tipo de trabajo que vas a hacer. Si tú haces trabajos medianos a grandes,
este podría ser una muy buena opción. Si solo haces trabajos pequeños a medianos, quizás una máquina más pequeña podría ser opcional para ti. Si no tienes camiones y solo tienes trailers, si hay muchas personas que no tienen camiones, entonces quizás esta máquina sea muy grande para ti. Pero eso todo depende de qué uso le vas a dar tú, de qué tamaño es tu empresa, de qué tamaño son tus proyectos. Y otra cosa que tomar en cuenta es que si algún día compras esta máquina y de repente te das cuenta que es muy pequeña para ti o es muy grande, podrías regresar e intercambiarla, podrías venderla, podrías rentarla, muchas cosas que puedes hacer con ellas. Pero sí sería mucho mejor que compres algo que encaja dentro de lo que tú haces y que también está dentro de tu presupuesto y la vas a sentir que es como que fue diseñada para ti.